Saludos, Dios les bendiga en este día. Estamos con Joel capítulo 2, segunda parte. En la primera parte del capítulo podíamos ver que el juicio de Dios ya estaba anunciado sobre el mundo entero, así como en la época del profeta Joel había sido anunciado el juicio de Dios a través de la invasión de las langostas. En este caso podemos ver que el juicio de Dios ya estaba también anunciado, según Joel capítulo 2, sobre el mundo entero. Pero el versículo 28 del capítulo 2 dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esto es importante que lo podamos entender, ya que si no comprendemos y no interpretamos bien las Sagradas Escrituras, podemos cometer muchísimos errores. Al principio del versículo 28 dice: y después de esto. Esto es importante, hermano, que lo podamos entender. A vos que te gusta estudiar la palabra de Dios y que te gusta interpretar las Escrituras, para que no haya una mala interpretación en cuanto a lo que Dios quiere decir. Cuando la palabra de Dios dice en Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu, este después no se refiere a una etapa de la historia ni a un acontecimiento de la historia. He escuchado a algunos estudiosos de la palabra del Señor, algunos teólogos y maestros, decir que esta palabra después de esto se refiere a acontecimientos, a sucesos y a hechos futuros. Pero hoy vamos a entender que el después de esto no se refiere a un acontecimiento, sino más bien a algo que sucede en el plano espiritual, a algo que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Recordemos que en el principio del capítulo 2, Dios está llamando al arrepentimiento antes del castigo. Y Dios quiere, antes de castigar, prefiere derramar su Espíritu Santo sobre aquellos que le abren su corazón. Dios quiere, antes de castigar, poder perdonar. Dios quiere, antes de castigar, derramar su amor, su compasión y su misericordia sobre aquellos hombres, mujeres, hijos, hijas, ancianos y ancianas que le buscan de todo corazón. Y vos fíjate acá en el versículo 28 de Joel capítulo 2, cómo involucra el derramamiento del Espíritu Santo a personas de todas las edades. Involucra a hijos, involucra a hijas, involucra a personas mayores y también involucra a jóvenes y jovencitas, llenas y llenos del Espíritu Santo del Señor. Pero interpretemos bien Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 nos dice que el juicio de Dios ya está determinado sobre este mundo. Y Joel capítulo 2 nos dice que nosotros, las personas, le abramos el corazón a Dios y nos arrepentamos de nuestros pecados antes de que el juicio de Dios caiga sobre este mundo. Y vos me dirás, ¿cuándo es el juicio de Dios? Yo tampoco lo sé. La Biblia dice muchas cosas en cuanto a esto, pero según Jesús, los tiempos son de Dios Padre. Y Dios Padre es el único que sabe cuándo ha de venir su Hijo Jesucristo a juzgar a este mundo. Y solamente Dios Padre sabe cuándo su tribunal ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Mientras tanto, nosotros tenemos que entender que Dios quiere derramar su Espíritu sobre todas aquellas personas que se arrepienten. Recordá que Joel capítulo 2 comienza diciendo, a partir del versículo 16, que había que reunir al pueblo y que el pueblo debía proclamar ayuno
y oración. Debía santificarse la reunión y congregar también a los niños, también al novio y a la novia, y también a aquellos que eran ancianos, así como vimos también en el versículo 28. Personas de todas las edades, tanto personas jóvenes como personas ancianas. ¿Por qué? Porque primero es necesario que haya arrepentimiento de los pecados, y para que haya arrepentimiento de los pecados es necesario creer en nuestro Señor Jesucristo y pedirle perdón por nuestros pecados, y Él nos va a perdonar, porque su sacrificio en la cruz justamente fue para esto, el perdón de nuestros pecados. Estas cosas van a ser de muchísima bendición para nuestras vidas si logramos entender, si logramos comprender que a partir del versículo 28 de Joel, el derramamiento del Espíritu Santo solamente ha de venir sobre aquellos que le piden perdón a Dios por sus pecados. Si nosotros no le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, el juicio de Dios ha de venir sobre aquellos que no quieren que sus vidas cambien. El juicio de Dios ha de venir sobre aquellos que no quieren que sus vidas sean distintas y diferentes. Pero Dios quiere cambiar nuestras vidas, y para eso, para que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, como dice Joel 2:28, es necesario que haya santificación, y para que haya santificación tiene que haber arrepentimiento, y para que haya arrepentimiento también debe haber reconocimiento de lo que Cristo vino a hacer por nosotros y por todas las generaciones de este mundo. Rasgar nuestro corazón significa que nosotros tenemos que abrirle el corazón al Señor. Y acá está claro, rasgar el corazón es abrirle el corazón a Dios, porque hay muchísimos corazones que están cerrados, y al abrirle el corazón al Señor habrá una conversión de nuestro corazón. Y Dios es misericordioso y es clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele en el castigo. Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante nos dice que Dios derramaría su Espíritu Santo sobre todos aquellos que le abren el corazón al Señor y santifican sus vidas, que limpian sus vidas pidiéndole perdón a través del nombre de su amado Hijo Jesucristo, por lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Cristo murió por ti y por mí, cuando Cristo murió por el mundo entero, y a partir de allí el Espíritu Santo habría de estar sobre todas las clases sociales y sobre todas las edades principalmente, desde los jóvenes, niños, hasta los más viejos. Esperemos que esto nos sirva a nosotros para comprender y entender la importancia de lo que dice Joel capítulo 2 versículo 28, sobre todo la primera parte cuando dice y después de esto, que no es un acontecimiento a lo que se refiere ese después de esto, sino se refiere a después de que nosotros le abramos el corazón a Dios, Dios derramará de su Espíritu sobre toda carne. Si no se le abre el corazón a Dios, si no se rasga el corazón, y el corazón no se parte, difícilmente el Espíritu pueda derramarse en un corazón partido. Por eso se habla de un derramar del Espíritu Santo. Cuando el corazón resiste al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está a la puerta del corazón, como el agua de vida. Pero cuando el corazón se parte, el Espíritu Santo se derrama por ese lugar de donde se partió el corazón. Por allí entra el Espíritu Santo y comienza a cambiar nuestras vidas desde ahí y para siempre. Bueno, espero que te haya sido de bendición esta segunda parte de Joel capítulo 2. Más tarde vamos a estar con Joel capítulo 3. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.